Proposiciones categóricas, incluso en la clase anterior estuvimos mencionando un poco acerca de ellas. Las proposiciones categóricas son aquellas que van a estudiar de manera más interna las proposiciones. Sobre todo va a estudiar la relación que tienen estas proposiciones, la relación que tienen los dos conjuntos o las dos clases. Recuerda que conjunto es considerado como sinónimo de clase. Entonces, cuando nosotros elaboremos una proposición categórica, vamos a mencionar a dos conjuntos. En otras palabras, vamos a mencionar a dos clases. Y queremos buscar qué tanto se relaciona una clase o un conjunto con el otro. Por ejemplo, ningún gato es perro. ¿Qué tanto se relaciona los gatos con los perros o los perros con los gatos? Por ejemplo, en este caso no hay ninguna relación, ¿verdad? Ninguno dice, ninguno. Ningún gato es perro y ningún perro es gato. Entonces, se excluyen por completo, no hay ninguna relación. Entonces, la relación entre el sujeto y el predicado, o la relación entre dos conjuntos, estudia la lógica, estudia las proposiciones categóricas de manera más interna cada uno de los elementos de una proposición. Una proposición categórica puede empezar con la palabra todo, con la palabra ningún, con la palabra algún, también puede ser en plural, algunos, algunas, también puede ser. Una proposición categórica tiene 4 partes. La primera parte se va a llamar cuantificador. Es el que expresa la cantidad. Por ejemplo, acá dice ningún. Hace referencia a la cantidad. No hay, ¿verdad? En cambio, en este caso, todo hace referencia a la cantidad. Todo limeño es peruano. Hace referencia a la cantidad. Todo campesino es trabajador. Hace referencia a la cantidad. Todo. El cuantificador va al inicio. Puede ser la palabra todo, puede ser la palabra ningún, puede ser la palabra algún. Algún, por ejemplo, es un cuantificador. También me indica la cantidad. Algún o algunos se refiere solamente a unos cuantos, ¿verdad? Unos cuantos. Entonces, el primero de una proposición categórica, al primero se le conoce como cuantificador. Al que sigue se le conoce como sujeto o conjunto sujeto, clase sujeto. Por acá tenemos el verbo copulativo, que viene de cópula, y cópula significa unión, quiere decir que el verbo es el que une el sujeto y el predicado. Tenemos al verbo y por acá tenemos al predicado. Entonces son 4 partes. Los elementos de una proposición categórica son 4 partes. El cuantificador es el primero que expresa la cantidad. Luego sigue el sujeto, luego sigue el verbo. Y por acá tenemos, esta flechita es de acá. Esta flecha es del verbo y por acá tenemos al predicado. ¿Cuántos tipos de proposiciones categóricas hay? 4. Tenemos la proposición categórica de tipo SAP, tenemos la proposición categórica de tipo SEP, tenemos la proposición categórica de tipo SIP y tenemos la proposición categórica de tipo SOP. Por ejemplo, este caso de acá es una proposición categórica de tipo SEP. ¿Cómo sé yo, profesora, que es de tipo SEP? Con lo que empieza. Por ejemplo, empieza con la palabra ningún. A ver, buscamos. Ningún. Ningún es una proposición de tipo SEP. Si la oración empezara con la palabra todo, sería una proposición de tipo SAP. Si la oración empezara con la palabra algún, sería una proposición de tipo SIP. Y si empezara con algún, pero llevara negación, algún este no es, llevara negación, en ese caso sería una proposición de tipo SOP. Por ejemplo, todo alumno está atento. Es una proposición de tipo SAP. Acá sería ningún alumno está atento. Sería una proposición de tipo SEP. A ver si lo queremos acomodar aquí, sería algún alumno está atento. Sería una proposición de tipo SIP. Bueno, con ningún es SEP. Con algún es SIP. Y en este caso sería algún alumno no está atento. Sería una proposición de tipo SOP. ¿Verdad? Hay 4 tipos de proposiciones categóricas y cada oración tú lo puedes adecuar. Por ejemplo, todo deportista es calificado. Sería una SAP.
Ningún deportista es calificado, sería una CEP. Algún deportista es calificado, sería una CIP. Y algún deportista no es calificado, sería una SOP. Todo político es corrupto, sería una SAP. Ningún político es corrupto, sería una CEP. Algún político es corrupto, sería una CIP. Y algún político no es corrupto, sería una SOP. Listo, chicos. Entonces, hay 4 tipos de proposiciones categóricas. Las 2 primeras proposiciones son universales. Todo, la palabra todo, el cuantificador todo, me está expresando de forma universal. Así que la SAP es universal, la CEP también. Los 2 primeros son universales y los 2 últimos son particulares, porque al decir algún o algunos, se refiere solamente a unos cuantos. Así que los 2 últimos son particulares y los 2 primeros son universales. El primero es afirmativo, mira, la SAP no lleva negación. En cambio, el segundo es negativo. Ningún sí es una negación. La SIP, por ejemplo, no lleva negación. Y la proposición de tipo SOP sí lleva negación antes del verbo, no es. Lleva negación. A ver, otra característica. Una proposición de tipo SAP se relaciona con presente inclusión total. Todo S es P, me está indicando de que todos los elementos de S, absolutamente todos los elementos de S se incluyen en P. O sea, hay una inclusión, al decir todos, una inclusión total. En cambio, en la CEP, ningún S es P, hay una exclusión porque ninguno se relaciona con el otro. Se excluyen de forma total. Acá en la CIP, solamente algunos S, algunos elementos de S van a ser de P, o sea, hay una inclusión, porque algunos se incluyen, hay una inclusión, pero es parcial. En el otro caso, algunos elementos de S no son, o sea, no se relacionan. Si no se relaciona sería exclusión, pero exclusión parcial porque habla de algunos elementos nada más, ¿ya? Entonces, el primero, inclusión, el segundo, exclusión. El primero, inclusión, el segundo, exclusión, el tercero, inclusión y el último, exclusión. Los 2 primeros son totales y los 2 últimos son parciales. Esas son las características, ¿ya, chicos? A ver, quiero saber si me han entendido. Si yo digo ningún carnívoro es vegetariano, ¿qué tipo de proposición es? A ver en el chat. Ningún carnívoro es vegetariano. ¿Qué tipo de proposición es? ¿Es una proposición de tipo SAP? ¿Será una proposición de tipo CEP? ¿O será una proposición de tipo SIP? Ningún carnívoro es vegetariano. Muy bien, Olaya es una CEP. Muy bien, Lara es una CEP. Larico es una CEP. Barzola, Lazo, Pérez, Johnny, Valdeón Bendezú y Angelina me dicen que es una proposición de tipo CEP. Muy bien, chicos. Si yo digo algunos comerciantes no son amables, ¿qué tipo de proposición es? Algunos comerciantes no son amables. Pérez, Lara, Valdeón, Pir, Caitón, Valenzuela también, Bendezú, Villanueva, Lazo y Barzola me dicen que es una proposición de tipo SOP. ¿Cierto? Algunos comerciantes no son amables, es una proposición de tipo SOP, ¿verdad? Listo, chicos. Entonces, así les van a dar oraciones y tú vas a identificar si es una SAP, si es una CEP, una SIP o una SOP. ¿Ya? 4 tipos de proposiciones, entonces, categóricas. Tenemos 4 tipos de proposiciones categóricas. Estas proposiciones categóricas presentan cantidad y presentan calidad o cualidad. En la cantidad, ellas van a ser universales o van a ser particulares. Van a ser universales o van a ser particulares. ¿Cuándo van a ser universales? Cuando lleven el cuantificador todo o el cuantificador ningún. En ese caso,
Cuando llevan el cuantificador todo o cuando lleven el cuantificador ningún, en ese caso va a ser una proposición universal. ¿Ya? Pero si llevar el cuantificador algún, si llevar el cuantificador algún o algunos, algún o algunos, en ese caso sería particular, porque recuerda que algún o algunos se refieren solamente a unos cuantos, ¿ya? Solamente se refiere a unos cuantos. Listo, chicos, pero también presentan calidad o cualidad. Ahí pueden ser afirmativos, por ejemplo, la SAP y la SIP son afirmativos, o pueden ser negativos, por ejemplo, la SEP y la SOP son negativos. Cada una de estas proposiciones categóricas tienen sus respectivos gráficos. A ver, ¿cómo se grafica la SAP? La SAP se grafica subrayando o achurando la primera media luna. ¿Cómo se grafica la SEP? La SEP se grafica subrayando o achurando la intersección. ¿Cómo se grafica una SIP? La SIP se grafica, a ver, la SIP se grafica colocando una X. La SIP se grafica colocando una X. A ver, mi mouse no quiere funcionar. Acá está. La SIP se grafica colocando una X en la intersección. Y la SOP se grafica colocando una X en la primera media luna. Ya está. Así es el gráfico de cada una de las proposiciones categóricas.